Bienvenidos, soy la estudiante Estrella Soledad Tamipino de la Facultad de Psicología. Me acompaña Wilmer Florencio Luna Andagua de la Facultad de Derecho. Vamos a explicar el ensayo que lleva por título Perú violó los derechos de una niña víctima de violación al no garantizarle el acceso al aborto y procesarla penalmente por autoaborto según el Comité de la ONU. Wilmer, tus primeras palabras. Sí, gracias. A ver, ya lo has introducido el tema, ¿sí? Me parece un tema muy importante, ¿sí? Pero voy a enfocarme a lo que es la violación de género. Sí es, a mi criterio, es una controversia no solo en el Perú, me parece que es en todo el mundo. Y en caso particularmente destacado es de una niña víctima de violación en Perú. En este caso, la niña fue negada de acceso al aborto y enfrentó cargos penales por autoaborto. Este incidente plantea cuestiones fundamentales sobre si Perú, si finalmente violó los derechos humanos de la niña y cuál es la responsabilidad del Estado, ¿sí? De asegurar pues justamente el acceso a la justicia en casos de aborto, ¿sí? A lo largo de este conversatorio, juntamente contigo, vamos a analizar y debatir desde diversas perspectivas si Perú infringió los derechos fundamentales de la niña y cuál debería ser la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso al aborto en casos de violación sexual. A ver, quisiera tu opinión al respecto. Ok, podemos mencionar a los derechos reproductivos y acompañado de la violencia de género, pero para poder tener un mejor entendimiento, podemos mencionar a Cook. En sí, él sostiene que los derechos reproductivos son fundamentales para las mujeres y niñas, ¿no? Eh, Deben ser especialmente protegidas en situación de violencia sexual. Sin embargo, en el caso mencionado, ¿no? De la niña en el Perú, eh, comentas que se le negó el acceso al aborto, ¿no? Lo que podría considerarse en sí una violación flagrante de sus derechos reproductivos, tal como lo establece el Comité de Derechos de la ONU. En sí, eh, puedo acotar que los derechos reproductivos son más que todo una extensión de los derechos humanos y como tal deben ser protegidos y garantizados por el Estado. Entonces, cuando se produce una negación, em, se puede interpretar como una negligencia estatal en la protección en sí de sus derechos y una violación de su integridad. En sí, el gobierno debe asegurar el acceso al aborto en situaciones de violación, ¿no? Em, para que así pueda proteger los derechos y se evite la violación de la integridad de las niñas víctimas, ¿no? Em, eh, puede también surgir la pregunta de que si es que el Estado tiene responsabilidad. En sí, el Estado cumplió con la responsabilidad de proteger los derechos de la niña víctima de violación. Eh, Podemos citar a Sen, que le dio respuesta a esta pregunta, vinculando la noción de la justicia, ¿no? El Estado en sí debe ser la garantía de la justicia, lo que implica proteger a las víctimas de violación y pues permitirles tomar la decisión sobre su salud reproductiva. Eso es lo que puedo acotar referente a ese punto. Perfecto. A ver, bajo esa perspectiva, el procesamiento penal tenemos que tener en cuenta que por autoaborto, por ejemplo, en el caso de la niña víctima de violación en Perú, añade una capa adicional de controversia a la situación. Por ejemplo, Santos dice que, por ejemplo, él argumenta que criminalizar, como tú bien lo has dicho, que el autoaborto en casos de violación sexual, la victimización de las mujeres y las niñas, y va en contra de los principios fundamentales de los derechos humanos. Entonces, este enfoque podría considerarse como una violación adicional a los derechos de la niña. El hecho de que
se haya procesado finalmente a la niña, plantea sobre si el sistema legal peruano comprende adecuadamente las circunstancias de la niña y si está justamente actuando de manera justa y equitativa en este caso. Además, esto lleva a la pregunta más amplia, ¿sí? Que se debería considerar de despenalizar. O sea, yo no estoy de acuerdo como una persona que ha sido violada, sí puede ser incriminada. Entonces, desde mi posición, yo sostengo que debe despenalizarse el autoaborto en general, ya que la criminalización puede dar lugar a situaciones como la de la niña, ¿no? En la que se trata de como delincuente en lugar de como víctima. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, yo sostengo, en el caso de la niña víctima de violación de Perú, revela pues, una violación de derechos humanos fundamentales. El Comité de Derechos Humanos de la ONU así lo ha señalado, así lo ha sostenido, que Perú violó los derechos de la menor al negar el acceso al aborto y procesarla por autoincriminarse, por autoinducirse un aborto. Para abordar esta problemática, el gobierno peruano debe reformar las leyes para permitir el autoaborto en casos de violación y justamente considerar la despenalización de la autoinducción del aborto. Pues, además, destaca la necesidad de abordar integralmente los derechos reproductivos y la violencia de género con un enfoque basado en los derechos humanos para prevenir futuras violaciones de derechos de la mujer en niñas en situaciones similares. El tiempo es tirano. Las últimas palabras, Estrella. Ok, si es que nos basamos en sí en el caso, ¿no? De la niña víctima de violación en nuestro país, se pueden plantear diferentes cuestiones fundamentales, ¿no? Sobre los derechos reproductivos y la responsabilidad del Estado en sí en casos de violencia de género. Según el Comité de Derechos Humanos de la ONU, Perú llegó a violar los derechos de esta niña, ¿no? Al negarle el acceso al aborto, ya que ella fue víctima, ¿no? Pues procesarla penalmente por el autoaborto, considerando que fue víctima de violación sexual. Eh, esta, esta situación en sí nos refleja, ¿no? Una falta de protección por parte del Estado y una violación de los principios fundamentales de los derechos humanos de la niña víctima, de la mujer, de la persona víctima de violación. Finalmente, el Estado debe de tomar, ¿no? Medidas concretas para poder asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Debe reformar sus leyes y políticas para garantizar el acceso al aborto en casos de violación. O sea, no en todos los casos, o sea, no es porque por motivos, no, solamente en casos de violación. Y correcto. Yo comparto, Estrella, tu posición. Precisamente el tema que nosotros hemos abordado es en casos de violación sexual, ¿sí? De una menor, sobre todo de una menor, teniendo en cuenta que esa menor no ha sido consentido a tener relaciones sexuales con una persona. Pero lo que pasa es que en nuestro sistema legal actualmente se criminaliza, se incrimina, se penaliza a una persona que finalmente ha sido víctima de violación sexual. Entonces, yo sostengo que se debe despenalizar y nuestros congresistas, nuestros legisladores deben trabajar en ese sentido. ¿Sí? Ok, para poder cerrar el tema, creo que se debe considerar seriamente la despenalización del autoaborto, ya que criminalizar esta acción, ¿no? Eh, puede llevar a situaciones injustas y perjudiciales para las víctimas en sí, ¿no? Con eso acabé. Sí, correcto. Me, eh, Gracias. Correcto. Ujú. Hasta luego.